Hola, yo soy Dorion. ¿Y verdad que quieres mejorar roleando? ¿Tener mejor interpretación de personaje y conseguir resultados mucho más buenos? Aquí voy a explicar los 5 mejores trucos que he aprendido bajo mi experiencia de rolear. En el primero le voy a poner el nombre de No todo es ganar. Es súper importante esto en el rol, como dice el propio nombre que le he puesto, no todo es ganar. Es decir, no porque un rol tú ganes o pierdas te va a salir mejor o peor, simplemente te va a salir de diferente forma a como lo tenías planeado. En un rol lo importante no es ganar, perder o quedarte empate o como quieras hacerlo. En una guerra de bandas donde por ejemplo son los Crips contra los Bloods, el caso más típico de todos, no importa realmente quién gane. Lo que importa es que se haya quedado un rol bonito, como si ha habido algún CK, que si no sabéis lo que es CK, pues sinceramente ir a los anteriores vídeos sobre rol en mi canal, porque ahí explico toda la normativa. Así que es lo que digo, lo importante no es ganar, sino crear un buen resultado para ambos. Y el buen resultado no tiene que ser IC, tiene que ser O o C. Creo que este ya queda bastante explicado, así que pasemos con el siguiente. La creación de tu personaje es muy importante, debido a varios puntos que voy a explicar. Es importante en un rol, tanto crearte un personaje que tenga mucho trasfondo en su historia, no hace falta que su historia esté llena de desgracias y cosas malas, simplemente lo que yo te recomiendo es que en la historia de tu personaje crees un trasfondo que no sea muy típico. Cuanto más típica sea la historia, posiblemente menos futuros tendrás con ese personaje. Lo típico que se suele ver es eso, un personaje de nacionalidad estadounidense o español, donde sus padres han muerto, han fallecido y ahora de repente es un civil, pero un civil ilegal, es decir, un civil que roba, un civil que tiene sus negocios, pero también va haciendo sus cosillas, es decir, como vender droga o como hacer badulaques o como hacer un montón de cosas. Al fin y al cabo después puede acabar en bandas y cosas así. Esa es la típica historia que se está acostumbrado a ver, pero esa historia bajo mi punto de vista o el de muchas personas es una historia de mierda, sinceramente. ¿Y por qué es una mierda esta historia? Por el simple hecho de que no cambias nada tu personaje, es un personaje igual a otros miles que hay. Al fin y al cabo todo lo cambia realmente una interpretación de personaje. A lo mejor llevando este personaje que es tan típico, a lo mejor lo llegas a interpretar muy bien al punto de que sea un personaje muy bueno, pero eso es un caso de una de miles. Pasan por la historia de un servidor y ese personaje se olvida completamente, y se olvida completamente hasta para ti, debido a que sea un personaje que no tiene buena historia, no tiene buen trasfondo ni nada. Voy a poner un ejemplo de un personaje que puede ser bueno, y voy a poner de ejemplo mi personaje actual con el que roleo en Checkpoint. Este es un personaje que no ha tenido muchas desgracias en su vida, de hecho solo ha tenido una realmente. Y esa desgracia fue que cuando él era pequeño, su abuelo falleció en su casa y él estaba solo con él. Eso fue una noche tormentosa y lo que pasó fue que acabó pillando fobia a las tormentas. Y ahora cada vez que hay una tormenta fuerte, un día de truenos, pues al fin y al cabo empieza a temblar y le entra ansiedad y muchas cosas. Y fíjate que eso solo es una parte de la historia. Y ya esa parte de la historia es más interesante que posiblemente el PJ que he explicado antes. Es muy importante llevar tu interpretación de personaje. Tanto si haces un personaje que tiene algún problema mental, como puede ser esquizofrenia o cualquier cosa, aunque la esquizofrenia y problemas mentales son muy difíciles de rolear, a no ser que te informen mucho de ellos. Así que es eso, intenta currártelo un poquito más. Y ahora como punto personal diré una cosa. La mayoría de personajes que consigues cambiar la voz, cambias el acento, al fin y al cabo es más complicado de rolear, pues sí. Pero al aprender a hacer un acento ya empiezas a aprender a hacer otros acentos y eso te da mucha más libertad de rolear. Es decir, yo por ejemplo he roleado tanto de mexicano como de ruso, como de cateto, como de miles de cosas, debido a que cuando ya empiezas a hacer uno, te empiezas a informar sobre el tema, sobre los acentos, y ves vídeos de esas personas hablando español, por ejemplo, un ruso hablando español, hay un montón de vídeos sobre ellos, o ves vídeos de España antiguamente, sobre personas mayores como hablaban, ahí ya puedes sacar un poquillo la idea de una persona antigua, una persona de campo. Se pueden hacer miles de cosas para mejorar tu personaje. Como tercer truco pondré el uso de los comandos. Con el /mi y el /du se pueden llevar los roles a mucho mejor. Y te pongo ejemplos como leer una carta, la cual no podrías hacerlo por animación del juego, pero lo interpretas por /du y /mi. Al fin y al cabo, al leerla es por /du, pero al coger la carta y abrirla es por /mi. De todo modo, también tengo un vídeo sobre eso, sobre el uso del /mi y el /du y todos los comandos, así que te invito a que te pases por allí también. Pero sí, el uso del /mi y el /du es muy importante. Al fin y al cabo en la vida real, depende de cómo seas, en una situación que tengas mucho miedo o tengas fobia a ello, puedes empezar a temblar, puedes empezar a tener síntomas. Pero eso en el rol no se puede explicar, a no ser que pongas un /du y en el /du ponga se vería a Juan temblar. Si pones ese /du, por ejemplo, cuando estáis en un grupo de amigos o en un grupo de personas directamente, la gente suele preguntarte el por qué. ¿Por qué estás así? ¿O por qué te pones nervioso? ¿O qué te pasa? ¿Estás bien? Eso claro, si le importas un poco.
y con simplemente que te pregunten ya has empezado a abrir roles y posiblemente coger más profundidad de personaje, poder llevar la profundidad que tenías pensado de forma OOC a IC y poder hacer miles de cosas. Por eso digo que el Barra-Dû ayuda a rolear mejor, pues es llegar a interpretar cosas que no están de por sí y que podrías llegar a averiguar pero no sería tan sencillo. Como cuarto tip voy a poner céntrate en tu personaje. Céntrate en tu personaje va a ser un tip muy corto, debido a que no hay mucho que explicar. Pero muchas veces han visto situaciones donde una persona al fin y al cabo se centra más en las personas de su alrededor en vez de crear su propia historia y crear todo como él quiere. Y sí, es verdad que si tu personaje es muy empático o tiene características que hacen que sea así, pues está bien que lo lleves así, pero al fin y al cabo no te olvides de tu personaje. No dejes de centrarte en tu personaje, es realmente lo que te importa. Y sí es verdad que a veces personas de alrededor llaman la atención, pero no por aquello tienes que llamar tú también la atención. La función de crear un personaje y hacerlo perfecto está en tus manos. Y como último punto voy a poner una cosa que es muy importante: no te lleves nada al OOC. Se han visto situaciones de que hay personas que por ejemplo se enamoran IC y se lo llevan fuera del juego, empiezan a tener una relación y por eso se jode todo lo que hay dentro del juego. Y sí es verdad que si estás cómodo con esa persona al fin y al cabo te vas a llevar bien tanto IC como OOC, pero tenéis que entender que al fin y al cabo es un juego y es la interpretación de tu personaje. A lo mejor una persona no tiene nada que ver. Al igual que me refiero con el tema de este amor, también me refiero con el tema de enfados. IC, mi personaje se puede enfadar con el tuyo porque por ejemplo me has hecho una putada muy grande o me has chivateado a la poli o has hecho cualquier cosa que me haga enfadar. Simplemente fuera de rol tengo la misma relación que tenía desde antes. Y creo que es muy importante marcar este punto porque es eso. En la vida actualmente existe mucho lo que es el rencor y hay personas que con que le jodes en un juego te empiezan a joder ya también fuera de rol, empiezan a hablar mal de ti como si le hubieses hecho algo grave, cuando realmente lo único que le has hecho es hablar mal dentro del juego. Y bueno, esos son los 5 tips que quería explicar, que simplemente son muy fáciles de entender y creo que ayudan mucho a mejorar tu rol y a hacer varias cosas que tengas ideas en la cabeza, como por ejemplo hacer rol de yihadista. Vale, no, nada, pero en serio, espero que te haya servido todo lo que he dicho en este vídeo, porque al fin y al cabo es mi punto de vista, pero es el punto de vista al fin y al cabo de una persona que lleva bastante tiempo roleando y que ha vivido todo tipo de situaciones a causa del rol. Así que bueno, dale like, suscríbete y bueno, toda esa mierda que se dice. Venga, chao.